Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos a este webinar sobre manejo de tejidos blandos en implantología que impartirá el doctor Sergio García Bellosta, al cual los presentaré ahora mismo en unos segundos. Antes de empezar, solamente os quería comentar un par de cosas, ¿vale? La primera es que este webinar se enmarca dentro de la cátedra que ha creado Avinent con la Universidad de Barcelona, que es un punto importante a destacar. Y respecto a la estructura del webinar, solamente os quiero comentar que ahora haremos la ponencia del doctor y justo al acabar la ponencia tendremos un turno de preguntas, ¿de acuerdo? En este turno de preguntas podréis preguntar cualquier cosa en relación al webinar, cualquier consulta, pregunta que se os haya ocurrido durante la sesión. Veréis que en el software tenéis un apartado que pone preguntas y ahí es donde os podéis escribir estas dudas que os puedan surgir. Igualmente, si no tenemos tiempo de contestar todas estas preguntas hasta el final de esta sesión, podéis enviarnos un correo, ¿vale? A info@avinent.com y allí intentaremos contestar igualmente todas las preguntas que hayan surgido. Ahora sí que os presento ya al doctor, antes de pasarle la palabra. El doctor Sergio García Bellosta es odontólogo experto en odontología multidisciplinar, codirector del máster en odontología integrada de adultos de la Universidad de Barcelona e investigador del IDIBEL. Es licenciado en odontología por la misma Universidad de Barcelona y máster en odontología integrada de adultos por la UB. ¿Vale? También completó su formación en periodoncia e implantología en la University of Southern California. Actualmente combina su práctica clínica en Barcelona y Ibiza con las distintas actividades que hemos comentado de ponente, investigador, docente. Pues le paso la palabra al doctor para que pueda empezar la presentación. Nos vemos al final en el turno de preguntas. Muy bien, gracias, Elena. Bueno, hola a todos. Gracias por estar aquí. Me alegro que este tema os haya interesado a los que habéis llegado ya de la clínica y a los que van a llegar en los próximos minutos. Yo quería empezar, más allá de agradecer a los que estáis, también quiero agradecer a Avinent la invitación a este webinar de un tema que me gusta tanto como el manejo de tejidos blandos, pero también agradecerles la confianza que tienen y que han tenido en nuestro equipo, en el equipo del máster de integrada de la Universidad de Barcelona y también en el equipo de cirugía bucal e implantología del doctor Balmaseda y Figueredo. Los dos equipos hemos firmado un acuerdo de colaboración, una cátedra muy recientemente, para desarrollar una serie de actividades investigadoras, formativas, y esta es la primera de ellas prácticamente de la vertiente formativa. Y bueno, decir a todo el equipo de Avinent que está aquí, que gracias por la confianza, que es el primero de muchos eventos seguro y que siempre es un gusto trabajar con una empresa tan seria, tan a la vanguardia y también tan cercana como Avinent. La verdad es que es un gusto y agradeceros eso también, esa apuesta. Bien, yo, como ha dicho Elena, yo soy un odontólogo multidisciplinar. Yo no me dedico a la implantología, a pesar de que esta charla sea sobre implantes. Trabajo entre Barcelona e Ibiza, con un enfoque multidisciplinar de la odontología, y ese mismo enfoque es el que defiendo en el marco del máster de integrada que tengo el honor de codirigir junto con el doctor Carles Subirà en la Universidad de Barcelona. Más allá de este perfil multidisciplinar, es verdad que mis topics a la hora de hacer docencia y también investigación en el marco de esta cátedra tienen más que ver con el manejo de... De hecho, si nos vamos a PubMed, a Medline, y hacemos una búsqueda con las palabras injerto de tejido conectivo e implantología, vemos que hasta el año 2007, que es prácticamente cuando yo me gradué de mi entrenamiento en odontología integrada, casi las publicaciones sobre este tema eran testimoniales. Vivíamos en otro escenario.
Desde entonces, las publicaciones en este ámbito se han multiplicado y ahora mismo no es que sea una moda, pero es algo que está en nuestro día a día y está en el día a día de las publicaciones científicas y de los congresos. Varias razones han influido en esto, bajo mi punto de vista. Una, y hablaremos un poco de esto, es el cambio en el paradigma, el cambio de paradigma importante en la toma de injertos. En aquella época, antes del 2007, antes del 2010 quizá, obtener un injerto de tejido conectivo, por ejemplo, con alumnos en la universidad, era una tarea dura, y las características de estos injertos que obteníamos del paladar anterior, como el que veis en la imagen, no eran óptimas para trabajar con implantes. Esto ha cambiado y ha facilitado mucho la implantación de la cirugía plástica en implantología. Otro aspecto importante que ha hecho que nos fijemos más en los detalles es la capacidad que tenemos hoy en día para medir lo que hacemos. Casi se ha convertido, para los que hacemos restauradora también, en una obsesión, el poder medir al milímetro, planificar al milímetro todo lo que queremos hacer en nuestros casos. Esto nos ha llevado a ser más exigentes y a necesitar, para casi todos los casos, el uso de tejido blando. No podemos entender, sobre todo en el sector anterior, implantología avanzada sin tener control sobre los tejidos, y eso se consigue a base de tejido blando, como veremos. Y relacionado con esto, otra causa importante de que necesitemos el tejido blando es que los pacientes son más exigentes, que los pacientes ya no entienden que un incisivo quede más largo que el otro o que tenga una concavidad vestibular que grisee a pesar de que la corona y la porcelana sean preciosas, ¿no? Y eso también implica el tejido blando necesariamente en sector anterior y también en posterior, como veremos luego. Dicho esto, ¿qué hemos aprendido en estos años de implantología, ¿no? Esta imagen que veis es la del típico caso que operábamos hace años y que se comportaba de una forma regular con el paso de los años, ¿no? Esto es un implante en un 13 que, bueno, se ha mantenido más o menos decente hasta que ha empezado a grisear la encía y a llamar la atención de nuestro paciente, ¿no? Y es que hasta un determinado momento hacíamos implantología en sector anterior sin saber muy bien qué protocolos usar para que no ocurrieran estas cosas, ¿no? De hecho, nuestro objetivo, sigo diciendo, si hablamos de sector anterior, es evitar situaciones como estas, que todos vosotros veréis en vuestra clínica con relativa frecuencia, en casos más o menos severos. Hablaremos de cómo tratarlos, de qué herramientas tenemos hoy, pero sobre todo cómo prevenirlos. Y he dividido esta sesión en estos 4 apartados. Creo que son 4 territorios interesantes para aplicar la cirugía plástica oncogingival en implantes. Utilizaré la preservación alveolar como excusa para transmitiros el rol que creo que juega el tejido blando en los resultados en implantes, dónde lo necesitamos, en qué punto. Hablaremos de protocolos para implantes inmediatos, los protocolos estándar para casos más o menos ideales y relativamente sencillos de aplicar. Hablaremos de una alternativa con poca morbilidad y quizá poco agresiva para tratar casos complejos de una forma diferida, que yo creo que es una propuesta interesante. Y al final hablaremos de tratamiento de complicaciones, tanto estéticas como problemas de encía creatinizada, etc. Bueno, antes deciros que el esquema de pensamiento cuando perdemos un diente es el que proponen en el último consenso europeo de periodoncia, en este esquema. Estas son las 5 situaciones clínicas que podemos abordar con implantes cuando perdemos un diente anterior. Yo la verdad es que en mi práctica me limito a 3 de estas opciones prácticamente siempre. He abandonado en los últimos años las opciones de implantes tempranos. Los implantes tempranos me obligan siempre a utilizar la regeneración ósea guiada y he llegado a la conclusión, y creo que van a haber publicaciones pronto en este sentido, de que con paciencia y tiempo el cuerpo ayuda y podemos transformar en diferidos con alta predictibilidad casos que como tempranos serían complejos. Por tanto, hablaremos de los escenarios 1, 2 y 5. En cuanto al tejido blando, sobrevolamos un poco las diferentes zonas donantes. Ya os decía antes que
en implantes las cosas han cambiado y hemos abandonado este escenario. El escenario de paladar lateral o paladar anterior queda fuera del uso en implantología moderna. Necesitamos tejidos de unas características mejores que encontramos en las opciones de la derecha, tanto la opción de paladar posterior desepitelizado fuera de boca, propuesta hace una década por Zucchelli, o la opción de tuberosidad que nos da muchísimas opciones. Yo la verdad es que por formación, quizá por más proximidad a los trabajos de Zucchelli, etcétera, tiendo a utilizar en un 80% de los casos la opción de paladar posterior. También por facilidad para la docencia en este sentido y porque casi en el 100% de los pacientes podemos optar por esta opción, ¿vale? Pero cuando nos movemos en el territorio posterior del paladar, lo importante es que diferenciemos, en que tengamos claro que en implantes necesitamos un tejido denso, rico en fibroblastos, con poca submucosa y, por tanto, estable dimensionalmente. Básicamente necesitamos esto. Y esto está en los dos escenarios que os acabo de comentar. Y, desde luego, no es este de aquí, que es un paladar lateral. ¿Vale? Esto es fundamental y es un cambio de los últimos años. En esta sección de un injerto libre bastante contundente podemos observar claramente cómo cuanto más a posterior vayamos, un tejido menos vascular, más denso vamos a encontrar. Y ese es el que nos interesa para los objetivos que tenemos en implantología. Como os he dicho, este territorio, esta zona que veis en la imagen, es con la que yo suelo trabajar en una extensión mayor o menor, en un lado o bilateral, para posteriormente estos injertos que miden un grosor de quizá 2 milímetros, máximo 2,5, desepitalizarlos fuera de boca y manejarlos a mi antojo en función del volumen que necesite. Incluso a base de dobles capas de injerto, que nos permite que la morbilidad en el paladar sea menor y obtener volúmenes en casos quizá un poco más complejos de los que veremos hoy. De todas formas, la tuberosidad es una buenísima opción cuando está disponible, tanto para injertos pequeños como este, que nos dan resultados muy estables dimensionalmente, incluso con capacidad hipertrófica, como es este caso, con técnicas de obtención de injerto muy sencillas, o técnicas más complejas, pero que nos dan muchísimo volumen para casos avanzados, quizá de pérdidas de más dientes o de tratamiento de complicaciones. ¿Vale? De hecho, muchas veces, como en este caso, nos movemos en un territorio intermedio. El caso es que tengamos claro que las características histológicas de lo que necesitamos están ahí, en superficie y posterior. Bien, empezamos con la primera de las indicaciones y cómo he cambiado yo la preservación alveolar en los últimos años en base a los usos que le podemos dar al tejido blando. Como veis aquí, bueno, este chaval lo conocí el mismo día que se cayó del monopatín. Y ahí tenía 18 años, era una extracción evidente y, bueno, tanto por la edad como por la emergencia del momento, la urgencia del momento, optamos por un tratamiento conservador, poco invasivo, como es la preservación alveolar, esta regeneración dentro del marco óseo existente del paciente, ¿no? Yo ya hace bastantes años que casi todas las preservaciones las trato así, con un pequeño sobre o tunelización, depende del caso, y un injerto en silla de montar, es decir, un injerto que me permita sellar el alveolo proclusal, colocar mi biomaterial y sellarlo también o incrementar el volumen vestibular para compensar estos cambios de los que hablábamos, ¿vale? Fijaros, a los 4 meses, la siguiente vez que vemos al paciente, retiramos el provisional y ¿qué tenemos? Tenemos unos perfiles de emergencia prácticamente calcados. De hecho, si vemos el caso de perfil, es difícil imaginar que ahí no tengamos una raíz. Por tanto, combinando tejido duro y blando, podemos conseguir quizá no la perfección, pero sí minimizar al máximo. En este caso, por supuesto, un chaval que ahora tiene 20 y pocos años, no colocamos el implante, como os podéis imaginar, ¿vale? Yo soy un convencido de las ventajas de los Marylands, como muchos de los que estáis sabéis, y en este caso lo resolvimos ya hace prácticamente 4 años con una restauración adherida, que ahí está,
aquí está 3 años, ya estamos casi en el cuarto. Un caso complejo y ahí está estable y la verdad es que con un resultado satisfactorio. Y este protocolo es el que usamos en nuestro máster. Este es un caso que está tratando una de nuestras alumnas. Fue operado por la doctora Piñón, que ya acabó el máster, ahora lo lleva Carmen Ramos. Me han mandado hoy algunas de estas fotografías para que veáis que es un protocolo que usamos de una forma sistemática. Un caso complejo, nunca hacemos extracciones en la medida de lo que podemos en más de un incisivo al mismo tiempo. En este caso límite, lo que hacemos es extraer el diente perdido y proceder de la misma forma. El otro pilar lo usaremos para mejorar los tejidos, quizá lo extruiremos, quizá lo usaremos como un pilar definitivo, ya lo veremos, es un caso en tratamiento. Pero el protocolo es el mismo. Esta preservación alveolar en silla de montar, con el uso de xenoinjerto y la utilización de un póntico, en este caso contra la corona adyacente, para ayudar al cierre y a la conformación del perfil de emergencia de este caso. Por tanto, esta es mi primera propuesta para que incorporéis, si no lo hacíais ya, a vuestras preservaciones alveolares, que es una técnica predecible y muy útil, sobre todo para implantólogos poco expertos o para casos en los que por edad no podamos colocar el implante. Vayamos a la situación típica de implantes inmediatos, cómo utilizamos los injertos de tejido conectivo en estos casos ideales, en casos del tipo 1 de Elian o incluso alguna clase sencilla tipo 2. Pues uniendo tejido blando con tecnología, con planificación digital, lo que antes os decía. ¿Vale? ¿Por qué utilizar cirugía guiada? No vamos a entrar en esto. La pregunta sería quizá, ¿por qué no usarla? Yo no encuentro razones para hoy en día no trabajar con cirugía guiada. Avinen, por ejemplo, pone muy sencillo a sus clínicos, es un buen partner digital para esto porque no necesitas prácticamente invertir en software. Os presento un caso, por ejemplo, de un protocolo estándar para estas situaciones, resuelto por una de nuestras alumnas, por Cristina Martínez, que ahora ya es profesora del máster. Un caso aparentemente sano, pero fijaros en el corte del CBCT, un golpe con su hijo, un cabezazo de su bebé, y así acabó este incisivo. El protocolo estándar para los casos inmediatos está dirigido a mantener los volúmenes. Y para mantenerlos tendremos que jugar con xenoinjerto, obviamente, pero sobre todo con la colocación en el espacio correcta del implante, así como tejido blando para compensar esos cambios, ¿no? Sabemos que las tablas óseas vestibulares finas van a desaparecer y, por tanto, en esos casos más aún necesitaremos tejido conectivo. ¿Cómo lo aplico yo? En la mayor parte de los casos sencillos, sin complicaciones, en estos tipos 1, con este injerto de tejido conectivo del paladar posterior que desepitalizamos fuera de boca. Es una opción sencilla, predecible, obviamente sin levantar colgajo. Y siempre combinándolo con cirugía guiada para no cometer errores en la colocación 3D del implante. Al final, el posicionamiento con dos pequeñas suturas colchoneras en esta posición, debajo del tip de las papilas, nos mantiene el injerto allí donde hace falta. Y esto es muy importante. El injerto no tiene que ser gigante, el injerto tiene que ser denso y estar aquí, en esos 3-4 milímetros más crestales. ¿Vale? Esto es muy importante para conseguir resultados favorables. Y le añadiríamos la tercera parte de la que hoy no toca hablar, que es la prótesis, es la provisionalización. En este caso, teníamos preparado una corona, copia más o menos exacta del diente contralateral. En digital hoy en día es fácil. Y en este caso se rebasó con un posicionador también impreso en el momento de la intervención. Es un caso muy bonito. Esta es la curación a un mes, con un control del festoneado gengival óptimo y el resultado del caso acabado, que está ya en un control a un año y bueno, esperemos que siga así estable. ¿Vale? Otro caso de flujo digital, yo le llamo híbrido porque trabajamos de forma guiada, pero en este caso sin un guiado completo, simplemente la primera fresa. Esto también es un caso tratado por una de nuestras alumnas, por Laia Pérez. Un abordaje híbrido porque también rebasamos en boca un provisional.
Esto nos da mucha seguridad. Estamos evidentemente trabajando en flujos completos digitales donde el provisional ya está hecho de antemano, pero creo que para ser predecible es una muy buena opción, sigue funcionando. ¿Qué es lo que hacemos primero? Pues preparar un provisional en base a los parámetros biológicos que conocemos, ¿no? Respetando las distancias, las concavidades, convexidades. Y una vez diseñado este provisional, en este caso con estos índices para poder rebasarlo en boca, a partir de aquí planificaremos el caso. Aquí veréis una pequeña secuencia con el software del entorno 3Shape, en este caso, con Implant Studio, que es la solución que Avinen facilita a sus clínicos. Es un software realmente intuitivo y en este caso en una conexión en streaming con un técnico de la casa, pues es bastante sencillo pues colocar el implante en la posición deseada. Siempre, esto recomiendo que siempre esto vaya en base a una corona, un encerado digital previo. No podemos colocar el implante sin saber dónde va a estar el margen de nuestra futura restauración, ¿no? Entonces, aquí es lo que estamos haciendo, conectados online con ellos, midiendo las distancias a los dientes contiguos, midiendo esta distancia que os decía al margen gingival de la corona que tenemos encerada, para llegar a esta férula con el paso para una única fresa. No es lo ideal bajo mi punto de vista, a mí me gusta más trabajar con fresado completo, pero aquí veis el trabajo con esta férula de poliamida producida por Avinen para la posterior colocación manual, comprobación con esta férula de la posición ideal. Y a partir de aquí finalizamos el fresado, la colocación en este caso de un implante Ocean 3.5. Y aquí llega la parte de cirugía plástica que os quería enseñar, que es lo mismo prácticamente que hemos hablado para la preservación, con la única diferencia que solo buscamos vestibular, ¿vale? Hay casos más exigentes, si quisiéramos alcanzar resultados muy exigentes en determinados pacientes, en los que deberíamos injertar también debajo de las papilas, pero ese no es el caso estándar. En este caso, con estos pequeños injertos densos, conseguimos compensar en esta futura reabsorción. Ahí tenéis estos puntos colchoneros, a ser posible reabsorbibles, que nos permitirán situar el injerto para el posterior rebasado de nuestro provisional y el conformado de los perfiles. Esta es la curación a un mes del caso, fijaros qué bonito. Un caso muy, muy chulo que está ahora acabando nuestra alumna Laia Pérez. Y esta es la secuencia que utilizamos en este protocolo que yo llamo híbrido, por el hecho de rebasar el implante en boca y no usar un fresado completo. Ahí tenéis el resultado al mes y estas son fotografías, creo, de esta semana, post-COVID, ya en las que vemos pues, el mantenimiento de los tejidos prácticamente donde los teníamos. Ahí tenéis una superposición del modelo previo a la fractura de ese pilar y el modelo actual, en el que podéis ver cómo las diferencias son quizá de décimas de milímetro. Por esto os decía que si quisiéramos mantener el 100%, quizá deberíamos injertar incluso debajo de papilas, pero para resultados clínicamente significativos, esto es una solución más que predecible para la mayor parte de los clínicos. Y para acabar, y para dedicando los últimos 5 minutos más o menos, o 10 a este último apartado, esta última propuesta, pues revisaremos un poco ideas sobre las posibilidades que nos ofrece el tejido blando, la cirugía plástica, para resolver problemas. Todos tenéis casos quizá no tan severos como este, pero ya habéis visto esta diapositiva 3 veces. Es un tema que me gusta porque conforme tratas casos te van llegando más. Es un efecto imán. Y la verdad es que la frecuencia, la incidencia de estas situaciones es cada vez mayor. No en vano, en la última clasificación de las enfermedades periodontales y periimplantarias, se contempla ya una entidad solo dedicada a estas situaciones, ¿no? En cuanto a literatura, la más consistente nos la ofrece de nuevo Zucchelli. Hay otros trabajos, pero Zucchelli tiene resultados desde el 2013 que publicó este trabajo con su técnica de avance al resultado a 5 años con una estabilidad total de los resultados, técnicas bastante predecibles. Por ejemplo, casos así, en un mismo paciente tenemos situaciones sencillas como la de la izquierda o bastante complejas como la de la derecha.
En función de vuestra experiencia quirúrgica, podéis tratar estos casos de una forma u otra, ¿no? El abordaje, lo que sí es clave es que tiene que ser prostodóncico y quirúrgico, ¿eh? En el caso del primer cuadrante, fue tratado con un pequeño sobre y un cambio de la prótesis, obviamente, de una forma muy predecible. Como veis en la imagen, ganamos incluso altura de tejido, transformándolo en un tejido, ya veis, muy denso, con una sensación de estabilidad fabulosa, ¿eh? Fijaros el perfil, qué sensación que nos ofrece de protección de este implante cuando antes no estaba así, ¿no? Casos más complejos, como esta situación, requieren avances con descargas, de otra forma es imposible adelantar el tejido, y requieren un abordaje protético quirúrgico, que es la propuesta que os decía de Zucchelli, ¿no? En este caso con un colágeno de avance coronal, con descargas y de nuevo, conectivo de paladar posterior. Fijaros el resultado final, con una corona que en este caso decidimos atornillar para minimizar al máximo los problemas en esa interfase, ¿eh? El caso no es perfecto, pero fijaros que cambia, ¿no? Ahora mismo, aquí pone 12 meses, estamos ya, yo creo, en los 2 años y pico, 3, está muy bien el caso. ¿Vale? O casos como este es el caso con el que hemos empezado la charla para prácticamente acabar. Situaciones con una recesión incipiente que tratamos de la misma manera, con un abordaje que nos permite, el hecho de que el implante esté por delante de esta línea, nos permite mantenerlo en boca, y utilizamos esta técnica propuesta por Zucchelli, que requiere un adelgazamiento del pilar para situar sobre él el injerto de tejido conectivo en el que apoyaremos nuestro colgajo. El colgajo avanzará de una forma vertical y requerirá una maduración larga para obtener resultados como los que veis aquí. Una solución con soporte científico para manos entrenadas, pero posible de aplicar. Y por dedicar 2 minutos más, antes de llegar ya casi a la hora, no quiero acabar limitándome solo al tejido blando en sector anterior. Los implantes, ponemos más implantes en sector posterior que en el anterior, y a veces nos pasamos el día hablando de papilas, ¿no? Yo tengo desde hace años una obsesión por el tejido queratinizado en implantes, que ha llevado a tener muchas satisfacciones en este territorio. Entonces, os quería transmitir el mensaje del uso que yo le doy al tejido blando en las zonas posteriores, sobre todo mandibulares. En estas situaciones, hasta hace algunos años, aún en la literatura existían dudas, cierta controversia sobre si necesitábamos tejido queratinizado ahí. Yo creo que hoy en día estas dudas están disipadas, ¿eh? Casos como este, casos que vienen ya restaurados de nuestras clínicas y que tienen dificultad para mantener la higiene, tienen incomodidad, tienen por tanto inestabilidad de los resultados, se pueden mejorar relativamente con facilidad y siendo muy predecibles a base de injertos libres para dar tejido queratinizado. Tejido queratinizado que va a proteger, que va a facilitar la higiene. Fijaros, un caso sencillo, ¿vale? Pero que en la movilidad de los tejidos podéis observar la estabilidad que obtenemos simplemente con una técnica que conocemos desde hace años. Tiene sus particularidades en sector posterior, tampoco es sencilla, pero fijaros, o casos en los que tenemos perimplantitis combinada con ausencia de tejido queratinizado. Hay algunos trabajos recientes de compañeros que abundan en este sentido, ¿no? Cómo podemos combinar el tratamiento de perimplantitis con la cirugía plástica y conseguir resultados a largo plazo como este, a 3 años de control, ¿vale? Hay trabajos interesantes, como este prospectivo del equipo de Rocuzzo del año 2016, que nos dicen claramente que el paciente con queratinizada en sector posterior mandibular mantiene mejor la higiene. Me parece de sentido común. Hay un trabajo muy bonito, reciente, además de compañeros de aquí, de Alberto Monge y Gonzalo Blasi, sobre cómo los pacientes erráticos en el cumplimiento del mantenimiento pues tienen más perimplantitis si no tienen tejido queratinizado alrededor de estos implantes, ¿vale? Entonces yo os animo a que incorporéis esta herramienta que es predecible para pasar de situaciones como esta a situaciones como esta de aquí, con relativamente tratamientos sencillos, más allá de la curva de aprendizaje que requieren, ¿vale? Os animo a que lo incorporéis a vuestro armamentarium, tanto para segundas fases quirúrgicas como para casos como este, que ya llevan implantes antiguos.
Y nada, hasta aquí yo, un poco por resumir, he intentado transmitiros pues mi experiencia, la de mi máster, mis satisfacciones con tejido blando, para preservar los tejidos, preservar los volúmenes, para tratar implantes tanto inmediatos como diferidos con resultados predecibles y sin técnicas extremadamente complejas, porque no somos virtuosos, tiene que ser tratamientos predecibles. He intentado transmitiros que la cirugía guiada es un complemento indispensable tiene que ir unida a la cirugía plástica necesariamente. Y por último, cómo la encía queratinizada es un arma de la que no podemos prescindir. En implantes, quizá en dientes sí, en algún caso, pero en implantes no. Así que hasta aquí no quiero acabar sin agradecer en primer lugar todo el equipo del Máster Integrada. No son todos los que veis aquí, son más, a todos los alumnos, profesores del máster, que sin ellos muchos de estos casos no los tendríamos aquí para que los disfrutaseis. Y también agradecer a estas personas que veis aquí en la izquierda, que bueno, son pues el doctor José Javier Echeverría, que es pues el padre profesional de casi todos los que veis aquí. En mi caso, sin duda ninguna, quien me ha introducido en el mundo de la periodoncia desde un punto de vista muy humano, y eso siempre se lo estaré agradecido, aparte de su generosidad infinita. El doctor Carlos Subirá, con quien tengo la suerte de ser codirector del Máster Integrada y con el que es un lujo trabajar. Y al doctor Adrián Guerrero, como sabéis, expresidente reciente de SEPA, yo creo que uno de los mejores presis que ha habido en la SEPA, y con quien hice mis primeros pinitos en su día en cirugía plástica. Y sin más, pues gracias a todos los que estáis y gracias a Binem por la invitación. Aquí estoy para vuestras Perfecto, pues preguntas. muchas gracias, doctor. Muy interesante. Vamos a ver las preguntas que nos han hecho, ¿vale? A través de la plataforma te voy a ir comentando algunas de ellas y vamos viendo a ver cuántas podemos contestar en estos 5 minutitos que nos quedan. La primera pregunta que nos hace un asistente es, para coger el injerto de paladar posterior, ¿qué tips nos das para evitar el riesgo en la arteria palatina posterior? Bueno, primeros tips es conocer la anatomía y saber que no todos los casos son iguales. En función de qué tipo de paladar tengamos, si es más plano o más vertical, hay más o menos atrofia, puedes saber si estarás más cerca o más lejos. Pero más allá de esto, hay que tener en cuenta que este tipo de injertos se toman lo más cerca posible de los dientes y sobre todo a una profundidad no mayor de 2 milímetros. Si se respeta esa profundidad, no vas a tocar la salida de la arteria, no tienes que tener miedo, pero evidentemente hay que conocer la anatomía y si tienes dudas, tienes pruebas diagnósticas más que de sobra para analizar el grosor de tejido, porque hay pacientes que no tienen mucho más de 2,5 milímetros. Perfecto. De acuerdo, vamos a por la siguiente pregunta. ¿Qué nos dicen? ¿Qué importancia le das al uso del transepitelial y en qué casos lo recomendarías? El uso del transepitelial, claro, yo os he puesto casos en sector anterior bastante ideales, los casos de implante inmediato, y como son casos ideales, ahí intentamos no trabajar con transepitelial, porque el objetivo es colocar un implante que quede estable y poder cargarlo, y empezar a trabajar ya con un perfil de emergencia de la corona. Pero es verdad que hay que estar preparados por si no consigues esa estabilidad. Entonces, hoy en día que trabajamos CAD/CAM, lo que estamos haciendo es diseñar pilares transepiteliales con la forma del perfil de emergencia, que los podemos fresar, los podemos hacer de forma analógica, por si no conseguimos estabilizar el implante lo suficiente. Entonces, colocamos un pilar transepitelial con la forma que le habríamos dado a la corona. O, por ejemplo, en el extremo opuesto, casos muy complejos en los que tenemos que injertar en tramos muy atróficos, son casos que hoy no he querido poner, pues en esos casos lo que hacemos es usar transepiteliales, al contrario, lo más estrechos posible, para que no ocupen espacio y dejar espacio para el tejido, en casos de injertos mucho más grandes de los que habéis visto aquí. Serían quizá los dos extremos en cuanto a transepitelial. Perfecto. También tenemos una pregunta en cuanto a la sutura. Preguntan qué tipo de sutura recomienda. Bueno, yo doy más importancia. Bueno, la sutura es importante.
muchas de las técnicas que habéis visto en las que dejamos sumergidos injertos tiene que ser una sutura reabsorbible. Entonces yo uso suturas de PGA. Es un tipo de sutura que además la uso muchas veces en zonas donde la podría retirar, pero me gusta porque es una sutura que no lacera con facilidad los tejidos si la tensionas demasiado. ¿Vale? Es verdad que acumula un poquito de placa, pero usamos suturas muy finas. Yo trabajo con 5, 6, 7 ceros, pero le doy mucha importancia a la aguja. En casos en los que estamos fijando injertos a las papilas, esos injertos que fijábamos en las papilas desepitelizadas y que luego enterrábamos, ahí necesitamos agujas muy pequeñas, más pequeñas de 11 milímetros, y de esas hay pocas en el mercado. ¿Vale? Entonces me fijo mucho en eso también. Pero PGA es una sutura que uso mucho. Para casos habituales trabajo con Seralene o trabajo con Supramid, pero muchas de las que habéis visto aquí de color violeta son PGA. Vale, perfecto. Y este mismo asistente también nos pregunta qué espesor mínimo recomiendas de encía para colocar implantes. Bueno, el espesor mínimo, la verdad es que a veces no lo puedes elegir, pero desde luego si el fenotipo es muy fino, si tienes muy poquito espesor, lo puedes mejorar. No hay no está definido en la literatura un mínimo. ¿Vale? Así como se ha intentado definir con el hueso y tampoco hay mucha claridad en eso, pero en casos muy finos, por ejemplo en mandíbula posterior, tenemos alternativas que no os he querido presentar hoy, pero podemos también injertar de forma bilaminar, ganar grosor de tejido. Podemos enterrar un poco el implante si queremos que mejore un pelín la altura de encía en esa zona. Esos son pequeños trucos, pero no hay un grosor mínimo. Desde luego, en sector anterior yo recomendaría que injertarais siempre. ¿Vale? Ese es un poquito el mensaje. Vale, perfecto. Y ya para acabar, última pregunta que ha entrado ahora a última hora. Nos pregunta ¿cuánto tiempo esperas en colocar el implante después del xenoinjerto? ¿Cuánto espero para colocar el implante después del xenoinjerto? Me Sí. imagino que se refiere a después de hacer una preservación alveolar. Depende un poco del material que uses, del biomaterial que uses. Teóricamente, si usas eso, un xenoinjerto con un 10% de colágeno, como es el que habéis visto en la imagen, no quiero decir marcas comerciales, pues supuestamente deberías esperar 4 meses y suficiente. ¿Vale? Tampoco creo que haya grandes cambios entre 4 y 6 meses, pero desde luego los 4 meses mínimos son necesarios. Yo suelo ser muy paciente y dar más tiempo. Son biomateriales que no se reabsorben, de manera que por pasarte no va a haber ningún problema. ¿Vale? Pero es verdad que estos que llevan un poquito de colágeno, ese colágeno se sustituye por hueso autólogo supuestamente. Entonces, podrías empezar a los 4 meses. Vale. Perfecto, pues hasta aquí lo dejamos por hoy. Otras preguntas que hayáis hecho os contestaremos a través del email, ¿de acuerdo? O le pasaremos las dudas que podáis tener también al doctor por si él puede aportar pues una solución. Muy Y bien. bueno, nada, muchas gracias, doctor García Bellosta, por esta presentación y sobre Gracias, todo muchas Ana. gracias a todos vosotros también, a los asistentes, por haber asistido a este webinar y nos vemos en el próximo. Vale, Gracias a todos por gracias. estar. Aquí estoy para lo que necesitéis. Un saludo. Gracias. Gracias, Elena. Adiós. Buenas Chao. noches. Adiós.